Profe, Hola. buenas tardes. Buenas, profe. Hola, profe. Buenas tardes, Hola, profe. Hola, profe, buenas tardes. Creo que ya es hora de quitar la música. Bueno, Hay alguien que tiene el hay micrófono alguien abierto, con el por favor, que lo micrófono. cierre. Soledad, te podemos. Ahí está. Bueno, Bueno, estamos entonces. Vale, que voy a compartir. Bueno. ¿Se está viendo ahí? ¿Sabe qué? No sé por qué me está dando una sincronización mal. Bueno, ¿se está viendo ahí? Sí, Sí, profesor. profe. Sí se ve, profe. Listo. Sí, profe. No sé qué pasaba, no me dejaba sincronizar. Bueno, entonces, ahora sí, ya vimos las generalidades de las funciones, ahora vamos a ver ya las funciones propiamente dichas. La primera función que estaba en la tablita que habíamos visto era la función lineal. Entonces vamos a empezar con esa. Bueno, la función lineal es la que normalmente en la gráfica llamamos la línea recta. Esa es de la forma igual a A por X más B, donde A y B son dos números reales cualesquiera, que pueden ser positivos o negativos. Ven que esto es un polinomio de primer grado, el grado 1 que tiene la X acá arriba, y los valores A y B acá llevan los siguientes nombres. A lleva el nombre de pendiente. Y después B, el nombre de coordenada del origen. Ordenada del origen. Ahora, ¿quién está con el micrófono ahí? ¿O es mi máquina? no hay alguien con el micrófono abierto. Soledad, lo tiene abierto. Ahí está. Sí, no sé si era la máquina o qué, pero estaba metiendo y me aparecía a mí el cartel de inestable acá. Bueno, entonces, como decimos, la A se llama la pendiente, la B la ordenada del origen. Ahora, la pendiente es un poquito más difícil de interpretar, pero la ordenada del origen es la más simple. Fíjense que si hiciéramos una tabla de valores, cuando pongamos acá los valores de y al revés, los valores de X y los valores de Y, cuando le demos a X valor 0, y automáticamente vale B, porque va a ser 0 por A, más B es directamente el valor de B. Es decir que si hiciéramos la gráfica en los ejes de coordenada, la gráfica tiene que cortar al eje Y en un punto B. Después ese punto positivo o negativo, eso va a depender del signo de B, pero lo corta en el punto B. Para graficarlo, solamente como esta es una línea recta, con dos valores es suficiente, le damos otro valor cualquiera, pongámosle x1 así en forma general, esto va a tener un valor y1, o sea, va a ser A por x1 más B, y va a dar un valor y1. Supónganse que el valor x1 anda por acá y que y1 ande por ahí, eso más o menos, ¿no es cierto? Entonces la proyección es esta, y entre la ordenada al origen y x1 trazamos, ahí tendríamos la línea recta igual
a X más B. ¿Ven? Ya que con 2 puntos es suficiente. La ordenada del origen simplemente indica el valor donde la recta corta al eje de las Y. Ahora, no hay más secretos que esto entre la gráfica y la función. Ahora, la pendiente ya es un poquito más difícil de interpretar. Primero y principal, el valor de A, una de las cosas que indica es cómo está orientada la función. Es decir, si A llega a ser positivo, ¿por qué no apagan ese micrófono? Me cobraría 2 lucas y algo más. Por un aumento. No. Augusto tiene el micrófono abierto. Augusto, ¿puedes restringir tu micrófono? Bueno, vamos a suponer que A es positivo. Si A es positivo, la recta está ubicada de esta manera. Es decir, va del tercer al primer cuadrante, ¿ven? En cambio, si A fuera negativo, la recta está así. Esto sería para un A menor que 0. Eso por un lado. Pero también indica cuánto vale la pendiente. Es decir, si es está más empinada o menos empinada. Por ejemplo, pongámosle 2 rectas cualesquiera. Supónganse que tenemos esta acá. Supongamos que esta tiene una expresión igual a A sub 1x, bueno, después no le pongo el más b, tendrá un valor cualquiera. Y tengo otra, supónganse esta acá, que pasa por el mismo lugar, esta sería igual a A sub 2 por x más el b, ¿no es cierto? Que no lo coloco, supongamos que ahí tengan el mismo b, o sea, pasan por el mismo valor. Acá A sub 2 es más grande que A sub 1. O sea, mientras más grande A sub 2, más elevada está la pendiente, mientras más chiquito es, más acostada está. En el caso extremo en que A sea igual a 0, entonces vaya a tener que Y es directamente siempre igual a B. Entonces eso sería una recta que es una constante, ¿ven? Esto sería una Y igual a B, en donde A es igual a 0. Pero claro, eso es un caso extremo, ahí no tendría un monomio, tendría simplemente un número constante. ¿Eh? Bueno, esas serían las gráficas y más o menos lo que quieren, o lo que quieren decir el A y el B. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, otra de las cosas importantes en la recta es el punto en donde la recta corta al eje de las X. Ya sabemos que este que está acá es el valor B, o sea, esa es la ordenada del origen. Pero está este punto. A este lo vamos a llamar XR, que sería la raíz. O sea, se llama raíz al valor donde la función corta al eje de las X, ¿ven? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para encontrar esa raíz? Y bueno, la ecuación es siempre la misma, y es igual a A por X más B. Ahora, yo quisiera saber cuánto va a valer el valor X en donde la función está cortando al mismo eje, o sea, el eje de las abscisas. Bueno, pero en el momento en que lo corta, fíjense ustedes que la función está pasando por 0. Por lo tanto, yo tendría que encontrar quién es el valor de X que hace que Y valga 0. Recuerden la clase de la vez pasada, esto sería resolver la ecuación. O sea, tengo que hacer que 0 sea igual a A por XR más B. Entonces, despejando, fíjense, paso el B para este lado, paso el A para el otro, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar que XR tiene que ser igual a menos, ¿ven? B dividido de A. Entonces, siempre la ordenada del origen dividido de la pendiente cambiada de signo me da el valor donde la recta corta al eje de las X. Cuidado con el signo este que está acá, que este es de la cuenta, no de los números. Si a su vez A y B tienen sus propios signos, hay que incorporarlos acá. Este menos es de la cuenta, no de los valores. Veamos un ejemplo. Supónganse que sean ambos positivos.
y fuera igual a 5x más 2, por ejemplo. Bueno, en este caso, entonces, el XR va a ser igual a menos 2/5. ¿Ven? Pero, ¿qué pasa si fuera igual, por ejemplo, a 5x menos 2? Entonces, el XR, que en este caso, cuidado, va a tener que ser igual al menos. Este siempre se pone. Pero ahora resulta que B es negativo. Entonces voy a tener que poner menos 2 sobre 5, que en este caso es positivo. Claro, pero menos con menos se hace más, entonces XR en este caso es igual a 2/5. ¿Ven? O sea que cuidado con el signo menos, no confundirlo, porque eso no interfiere con el signo que tiene ya A y B. Si ambos fueran negativos, por ejemplo, tanto A como B, entonces de nuevo tendría menos arriba, menos abajo, se cancelan y vuelve a valer el menos de la cuenta. ¿Ven? O sea que solamente se va a cambiar cuando ambos sean uno positivo y uno negativo. Lo que estamos queriendo decir es que siempre que A y B sean positivos, entonces la recta siempre va a cortar del lado negativo. La raíz siempre la va a tener del lado negativo, porque la raíz vale menos B sobre A. Si ambos números son positivos, prevalece este menos, y la raíz siempre está del lado negativo. ¿Ven? Solamente cuando uno de los dos es negativo, entonces la raíz corta del lado positivo. Si no, ambos negativos o ambos positivos, la recta corta siempre del lado negativo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Profe, Sí. ¿puede explicarlo rápido una vez más? ¿Con otro cálculo, por ejemplo? Sí, A ver, pero ¿qué cosa? ¿Estas cuentas que están acá o lo que dije recién? lo que dijo, porque hace un ratito me pude conectar, no tenía señal. Por eso, pero ¿qué parte de lo que dije? A ver, vamos de nuevo. Espera un poquito, te levanto. Cuando yo quiero, la recta, como viene de menos y va a más infinito, siempre corta el eje de las X en algún lado. Lo puede cortar de acá o lo puede cortar de este otro lado. Pero en algún lado siempre lo corta. Una vez, además es una vez solamente que lo corta. ¿Cuánto vale el valor XR, que le vamos a llamar XR a este? ¿Cuánto vale el valor XR? Profe. ¿Dónde? Sí. XR es una raíz. Claro, ¿cuánto vale el valor de la raíz? Yo pregunto, porque la recta puede cortar del lado negativo o del lado positivo. Y puede cortar en cualquier lado. Entonces yo pregunto, bueno, ¿pero en dónde corta? ¿Cuánto vale el XR? Bueno, la cuenta dice que el XR siempre vale menos B sobre A. Eso es siempre igual. Donde B y A llevan sus propios signos y el menos es un menos de la cuenta, que sale de la resolución de la ecuación. Entonces, supongamos que tenemos un caso particular. Vamos a cambiarlo ahora. Supónganse que tengo que Y es igual a 2X más 1, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde esta recta corta al eje de las X? Bueno, primero, esta recta tiene ordenada al origen 1, por lo tanto tiene que pasar por 1 positivo, tiene que pasar por ahí. ¿Pero dónde está cortando al eje? Bueno, lo tiene que cortar en XR igual a menos 1 dividido de 2. O sea que estaría acá, ¿ven? Este sería el menos 1/2, por lo tanto, corta acá y corta acá, la recta pasa por acá. ¿Ven? Además es cierto porque, dado que el A es positivo, la recta está inclinada de izquierda a derecha. Ahora, ¿qué pasaría si uno de los dos es negativo? Por ejemplo, en vez de tener 2X más 1, tengamos 2X menos 1. Bueno, entonces ahora, la ordenada del origen, primero y principal, es negativa. Fíjense que ahora pasa por acá. Menos 1. Supongamos. ¿Pero cuánto vale ahora XR? Bueno, XR siempre vale menos B sobre A. Claro, pero cuidado ahora, porque es menos. Pero ahora B es negativo. Entonces le pongo menos 1, dividido de 2, porque el otro es positivo. Claro, pero resulta que ahora menos por menos se me hace más, por lo tanto XR, acá me faltó, está cortando en un medio. ¿Ven?
De nuevo la recta está de izquierda a derecha porque A es positivo, pero fíjense que ahora está cortando del lado positivo. O sea, que cuando ambos signos, tanto de B como de A, sean positivos, la recta corta de este lado del cuadrante, o sea, corta de la parte negativa. Si ambos son negativos, también corta de la parte negativa. Pero cuando uno de los dos está con signo cambiado, uno positivo, otro negativo, no importa cuál, uno de los dos, entonces la recta corta del lado positivo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Y eso siempre es así. Por eso cuidado con el signo este, no lo confundan, el signo menos es de la cuenta. No lo confundan. Cuando haya que hacerlo, después hay que hacerlo con su propio signo para cada uno de ellos. Bueno, entonces, como decíamos, A está indicando cómo está inclinada la recta. Si es positivo está así, si es negativo está del otro lado, y a su vez está indicando también cuánto vale la pendiente. Ahora, el por qué indica la pendiente, esto ya es un poquito más difícil de verlo. Lo que vamos a hacer, vamos a borrar para... Esto ya es un poco más difícil, pero lo vamos a hacer porque todo lo que sigue después está basado en el cálculo que vamos a hacer ahora sobre la recta. Entonces vamos a poner acá cálculo del valor de A, vamos a poner. O sea, de paréntesis pendiente. ¿Cómo se calcula? Bueno, supongamos que tenemos una recta, vamos a suponer que sea positivo. El caso negativo es idéntico, simplemente que hay que hacer la cuenta al revés nada más. Entonces supongamos que tenemos una recta cualquiera. Por ejemplo, esta que está acá. Fíjense en que, dado que la ordenada al origen está del lado negativo, entonces ya vale menos. Como la recta está inclinada así, entonces tiene que ser con A positivo. Por lo tanto, estaría cortando la raíz, ¿ven?, del lado positivo. O sea que tampoco hay como errarle para darse cuenta de eso, porque con mirar la recta nomás no hay muchas alternativas. Bueno, vamos a tomar, esto es X, esto es Y. Vamos a tomar el ángulo de corte de la recta con el eje de las X, o sea, este ángulo que está acá, que se va a llamar alfa. Lo vamos a medir en el sentido convencional, o sea, en el sentido antihorario. Lo que decimos nosotros es que la tangente trigonométrica del ángulo alfa es numéricamente igual al valor de A. Eso es lo que nosotros decimos. Esa es la postulación. Por esa causa, entonces, dado que mientras más empinada está la recta, más grande es su tangente, porque más grande el ángulo, más grande la tangente, entonces por eso más grande en A. Por eso entonces también el A le llama la pendiente, porque es la que indica cuál es el grado de inclinación que tiene la recta con respecto al eje de las X. Bueno, eso es lo que postulamos, ahora hay que demostrarlo eso. De que efectivamente el valor de la tangente del ángulo de corte de la recta con el eje de las X es numéricamente igual al valor A. ¿Cómo se demuestra esto? De dos maneras. Primero, se va a hacer una construcción de unos triángulos acá sobre la recta que van a calcular cuál es la expresión para encontrar el valor de la tangente. Y luego se van a hacer unas cuentas simbólicas sobre la función lineal para demostrar que el valor de A coincide simbólicamente con el cálculo que se hizo de la tangente. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la demostración, como les digo, se hace en dos partes. Primero, lo que vamos a demostrar entonces es cuál es la expresión literal del valor de la tangente. Así que tenemos que trazar la recta de nuevo y vamos a hacer la siguiente construcción geométrica. Bueno, acá salió medio cruzado esto. Más o menos se supone que es derecho. Bien, esta sería la recta. Acá está cortando con un cierto ángulo alfa. Vamos a tomar dos valores cualesquiera de la recta. Un valor que lo vamos a llamar x1. Le voy a subir un poquito.
Bueno, ese valor x1 va a tener una imagen, si la proyecto va a venir acá, y va a valer y1. Bueno, ¿cuánto van a valer numéricamente x1 y y1? Bueno, para eso tengo que tener los valores a y b presentes, si no, tengo que trabajar con números, o sea, con letras. Y luego voy a tomar un valor, por acá x2, que ese tendrá una imagen, que va a ser, por acá arriba, y2. Bueno. Ahí está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a unir acá y unir acá. Fíjense que ahí se ha construido un triángulo rectángulo. Ahora, este ángulo que está acá, fíjense que sigue siendo el mismo número alfa. ¿Ven? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, en un triángulo, ¿cómo se calcula la tangente de un ángulo? Como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, ¿cuánto mide esta distancia, el cateto opuesto? Y bueno, mide toda la altura y sub 2 y le resto toda la altura y sub 1. Mientras que el cateto adyacente es toda esta distancia que es x sub 2 hasta el origen, menos todo este pedacito que sería x sub 1. Por lo tanto, la tangente del ángulo alfa la voy a calcular haciendo la siguiente cuenta. Y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. ¿Ven? ¿Estamos hasta ahí? ¿Ese para profe. averiguar la pendiente, doctor? Le digo, profe. ¿Cómo? ¿Eso Para sirve para averiguar la pendiente? Sí, está bien. Pero lo que estamos... sí, está averiguando la pendiente. O sea, porque yo estoy calculando con qué ángulo de corte me está cortando la recta al eje de la X. Evidentemente que, si, supongamos, si este ángulo fuera de 45 grados, bueno, la tangente de 45 es un valor conocido, la tangente tendría... La calculadora le pongo 45, le pongo la tangente, me va a dar valor 1, porque la tangente de 45 vale 1. Pero ¿qué pasaría si el ángulo en vez de 45 fuera de 60? Bueno, la tangente va a ser más grande que 1. Va a ser, qué sé yo, 1 y pico. Bueno, pero entonces esto me está indicando que mientras más grande es la tangente, más grande es el ángulo de corte. O sea, más se inclina para arriba la recta. ¿Eh? Yo lo que hice acá fue una construcción geométrica y entonces usando un triángulo que construimos acá de ayuda, calculé cuánto vale la incidencia de la tangente sobre el eje de la X. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora lo que hay que demostrar es que este número que está acá concuerda con el número A. O sea, el valor A de la recta. Para eso, lo que vamos a hacer es utilizar estas dos imágenes y estas dos variables independientes colocadas en la recta. Supongamos que yo tengo una recta tipo que es de la forma igual a x más b. Si yo a x le diera valor x1, entonces multiplicado por a y sumado b me tiene que dar el valor y1. Es decir, que y1 tiene que ser igual a por x1 más b. Pero de la misma manera pasa lo mismo con y2. O sea, y2 tiene que ser igual a por x2 más b. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a restar uno de otro. Vamos a restar al revés. Voy a restar este de aquel. Simplemente están cambiando los valores. Ahora fíjense qué pasa. Me va a dar que y sub 2 menos y sub 1 tiene que ser igual a A por x2 menos A por x1. Y el b con el b no lo voy a poner porque va a ser b menos b. Eso se va a cancelar. O sea que la resta me va a dar directamente este valor. Pero resulta que A es factor común de x1 y x2. Por lo tanto va a ocurrir que y sub 2 menos y sub 1 tiene que ser igual a A factor de x sub 2 menos x1.
Y ahora a x sub 2, x sub 1 lo voy a pasar para este lado y me va a quedar en definitiva que A tiene que ser igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Que mirando lo que pasaba acá, vemos que la fórmula coincide. Por lo tanto, esto es la tangente de alfa. O sea que esta cuenta que está acá, no solo que me da el ángulo de corte, en realidad no el ángulo propiamente dicho, sino su tangente. Tendría que sacarle el arco tangente para saber cuánto vale el ángulo, pero de alguna manera, de forma indirecta, me está dando el ángulo de corte de la recta con el eje de las X. Pero la fórmula que calcula el ángulo de corte coincide con el valor de A. Por eso A se llama la pendiente. Porque es la que me está dando el valor del ángulo. O sea, ¿cuánto mide el ángulo? Mientras más pendiente tiene, más grande es el ángulo. Mientras menos pendiente, el ángulo cada vez más chico. ¿Ven? A esta cuenta que está acá, al x sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x sub 1, se le llama el cociente incremental. Se le llama cociente incremental. A la cuenta es. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces ahora, bueno, acá ya no hay más nada que decir, ¿no? De la recta. Más que esto no hay. Después hay que hacer cálculo y todo eso. Pero ahora tendríamos que ver la función que sigue, que sería la cuadrática. Función cuadrática. Bueno, ahí se cruzó. Bueno, la función cuadrática incorpora un término más y sería igual a A por X al cuadrado más B por X más C. Aquí fíjense que se corrió todo. Ahora en la recta el B era la ordenada al origen. Ahora acá resulta ser el C, porque fíjense que pasa lo mismo de nuevo. Cuando X vale 0, esto es ese 0, esto es ese 0, y me queda que Y es igual a C. O sea que la gráfica cortaría al eje de las Y en C. Por lo tanto, esta vuelve a ser, ¿ven?, la ordenada del origen. Aquí se habría corrido. El valor de A en la función cuadrática, ya vamos a hacer las gráficas, también tiene que ver, más o menos, no es la pendiente, como en el caso de la recta, pero tiene algo que ver con lo que pasa con la recta. Porque me daría la orientación de la rama y el cerramiento o la apertura que tiene la rama. Ahora, el valor de B ya no, ya es una cosa completamente distinta. De cualquier manera, ya sabíamos que la gráfica de esto es lo que se llama la parábola. Aquí rápidamente dibujamos una cualquiera. Entonces, acá eso sería el valor de C. ¿Ven? Bueno, puede estar del otro lado o puede estar al revés. Esa es una gráfica posible de todas las que hay. Y ahí estaría cortando con C, ¿ven? Justo sobre 0. Ahora, esta que está dibujada acá es un A positivo. O sea, cuando el A es positivo, la rama está para arriba. Al revés, si el A fuera negativo, la parábola estaría al revés. Por ejemplo, esta sería una con A menor que 0. ¿ven? Por otro lado, también está el cerramiento. Mientras más grande es el A, más cerrada está la rama. O sea, si yo tengo una parábola así, y pónganle que esta es igual a sub 1 por X al cuadrado más, bueno, no escribimos lo otro. Y tengo otra, por ejemplo, así, donde esta fuera igual a sub 2 por X al cuadrado, fíjense en que esta está más cerrada que la otra. En este caso, A sub 2 es más grande que A sub 1. ¿ven? O sea, el A no solo está indicando la orientación de las ramas de la parábola, sino que también está indicando el cerramiento. Pero acá ya el grado de cerramiento o apertura que tenga los brazos ya no es un cálculo tan simple como el cálculo de
el cociente incremental, o sea, indicar la pendiente que tenía la recta. Acá ya la cosa cambia mucho. Pero, bueno, más o menos eso es lo que hace. Ahora, por otro lado, viene el B. El B lo que está indicando es dónde se posiciona el vértice de la parábola. El vértice siempre es el punto más bajo de la parábola. Es donde se posiciona. Hay una fórmula muy simple para calcular el vértice que dice que el vértice es igual a menos B sobre 2A. Fíjense que es la misma fórmula que el cálculo de la raíz, pero de la raíz de la recta. Pero cuidado, ¿no? Que en la recta el B este que está acá está simbolizando la ordenada al origen y este otro está simbolizando la pendiente. Mientras que acá este está simbolizando el segundo término y este otro está simbolizando el primero. O sea que no son los mismos, o sea, no tienen el mismo significado los términos. Profe, Sí. ¿vértice en X o en Y? No, perdón, me olvidé de decir eso. Tienes razón. Este es el vértice en X. O sea, ¿a qué valor? Vamos a ponerlo acá. Si esta es la parábola, este sería el X del vértice, que vale menos B sobre 2A. Lo único que, o sea, es para recordar cuál es la fórmula del vértice con respecto a la de la fórmula de la raíz. No significan lo mismo el B y el A en ambos casos, pero la fórmula tiene el mismo formato, nada más que uno hay que dividirlo por 2. Entonces, como regla, uno se puede acordar, bueno, la raíz en la recta es menos B sobre A, el vértice en la parábola es menos B sobre 2A. El 2, acuérdense, por el X al cuadrado, qué sé yo, como una regla, ¿no es cierto? Para recordar rápidamente dónde está ubicado el vértice. Fíjense de nuevo que dependiendo de los signos que tengan A y B, de nuevo vuelve a dar dónde está ubicado el vértice, si está ubicado de la derecha o está ubicado de la izquierda. Fíjense, este menos es de la cuenta. El B y el A llevan su propio signo. Si llega a ocurrir que tanto B como A son positivos, entonces prevalece el menos de la cuenta y la parábola está ubicada del lado izquierdo. Y lo mismo va a pasar si ambos son negativos. Es decir, si la parábola corta por acá, acá estaría el X del vértice. Entonces, en este caso, A y B son o bien ambos mayores que 0 o bien ambos menores que 0. ¿Ven? Para que si son ambos mayores que 0 no pasa nada. Y si son ambos menores que 0, ambos son negativos, cancelan los signos y vale el menos de la cuenta. Entonces el vértice está del lado de acá. Pero si uno de los dos, cualquiera de los dos, llega a ser con distintos signos, entonces el vértice está del otro lado. Acá tenemos el X del vértice, acá sería que A es mayor que 0 y B es menor que 0 o viceversa. A menor que 0, B mayor que 0. ¿Ven? O sea que fíjense que el B acá no estaría para nada. Además, por sí solo también está indicando, o sea, en realidad estaría indicando, o sea, el que está mandando dónde está el vértice. Porque puede llegar a ocurrir que la parábola tenga B igual a 0. Yo podría tener una parábola de este tipo, que Y sea igual a A por X al cuadrado más C, y aquí B vale 0. Ah, bueno, pero entonces, ¿cuánto vale el X del vértice? Y tiene que ser igual a menos 0 sobre A, que es igual a 0. En ese caso, la parábola es simétrica con respecto al eje de las X, al eje de las Y. Obviamente, una duda. ¿Cuándo nos dábamos cuenta si tocaba, o sea, si tocaba el eje X o no? Ah, no, eso lo vemos ahora, eso son las raíces. Eso Bien. ya lo vemos. Estamos viendo primero lo que hace cada una de las cosas. Obviamente que el valor A igual a 0 no tiene sentido. Porque si A igual a 0, no. Más vale que ahí no hay ninguna parábola, ¿no? O sea, además tampoco el vértice no tiene sentido, pues estaría dividiendo por 0. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, estamos hasta acá. Porque ahora vamos a ver esto, lo que preguntaba recién, con respecto a cuándo toca, cuándo no toca, todo eso. Bien. Voy a borrar. Bueno,
Cuando nosotros queremos graficar las parábolas, nos damos cuenta que, ya sea que las ramas estén para arriba o las ramas para abajo, siempre hay tres formatos posibles. Los únicos tres posibles que hay serían los siguientes. O bien, la función corta al eje de las X en dos lugares. Vamos a ponerle acá un valor X1 y un valor, no, está fuera, X2. O bien, solo lo toca en algún lugar. Vamos a ponerle acá un valor X3 para no poner los otros, pero solamente lo toca, o bien directamente no lo corta. Hace un trabajo como eso. Si las ramas estuvieran para abajo sería lo mismo. Den vuelta a eso mentalmente y van a ver que pasa lo mismo. Es decir, o corta dos veces, o lo toca una vez, o directamente no lo corta. Ahora, ¿cómo sabemos qué es lo que pasa? Y bueno, para poder saber lo que pasa, tendríamos que calcular cuánto valen las raíces. Si resulta ser que yo calculo y me dice que hay dos raíces, entonces porque corta dos veces. Si me dice que hay una sola raíz, es porque corta, o sea, toca una vez. Y si me dice que no hay ninguna raíz, es porque o está toda arriba o está toda abajo. Entonces tendría que encontrar una fórmula que me permita resolver la siguiente ecuación. Que a por x al cuadrado más b por x más c sea igual a 0. Si yo puedo encontrar quién es o quiénes son los x, o si no hay ninguno, x que satisfagan esa ecuación para un a, un b y un c determinado, estaría encontrando las raíces. Fíjense que estoy haciendo lo mismo que con la recta. Lo voy a hacer acá al lado para que recuerden. ¿Cómo hacía para encontrar dónde la recta cortaba el eje de las X? Simplemente hacía que A por X más B fuera igual a 0. ¿Y cómo hacía para encontrar X? Despejaba. Pasaba el B para un lado, entonces me quedaba que A por X era igual a menos B, luego pasaba el A para el otro lado, me quedaba que X era igual a menos B sobre A. Y ahí tengo el valor de la raíz. Y acá tengo que hacer lo mismo. Tengo que despejar las X. O sea, pasar todo para el otro lado y que de acá me quede la X sola. Claro, pero resulta que eso no lo puedo hacer. Porque tengo, si B no estuviera presente, no habría ningún tipo de problema. Pero como B está presente, no puedo pasar todo para el otro lado y dejar solo una X de este lado. Siempre va a haber una X mezclada con algo que no la voy a poder despejar. Fíjense, incluso por más que saque factor común. Como la X es factor, tanto de esto como esto, podría intentar sacar un factor común y ¿qué me quedaría? Me quedaría que A por X más B, claro, pero me queda multiplicada ahora por X, más C igual a 0. Y ahora, si intento despejar para este lado, todo este término va con una X. Y no hay cómo abrirlo. Entonces, haga lo que haga, siempre me queda una X de acá y una X de este lado. Y no las puedo juntar. Entonces no puedo hacer un despeje directo como hacía con la recta. Entonces hay que usar algún otro truco acá para poder solucionar esto. Si no, estamos mal. Bueno, lo que se hace acá para poder resolver la ecuación, o que se usa mucho en el álgebra, que se llama completar el cuadrado. Fíjense, supongan... Ahí me detuve porque tenía inestable la conexión. Se supone que ahora ha vuelto bien. Supónganse que tengo lo siguiente. Vamos a hacer una cuenta aparte. Después vamos a volver acá. Supónganse que tengo la siguiente cuenta. Miren. Tengo A más X elevado al cuadrado. Eso es lo que llamamos el cuadrado de un binomio. Entonces, ¿cómo podemos
resolver esta cuenta. La voy a hacer, discúlpenme un poquito, la voy a hacer al revés, para que quede un poco más clara, si no. O sea, en vez de poner A más X, voy a poner X más A, para que quede más accesible a la otra. Pero mejor la hago allá abajo, así queda. Esta cuenta que vamos a hacer es separado de lo de arriba, simplemente una experimentación que vamos a hacer. Voy a poner así, X más A elevado al cuadrado. Ahora, ¿cómo calculo esto? Bueno, esto va a ser X al cuadrado más 2A por X más A al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ahora comparemos esto con lo que está allá arriba. Fíjense que si bien los valores que están acá no tienen nada que ver con los valores que están allá, porque acá B y C desaparecieron, mientras que acá solamente está A, sí tiene el mismo formato. Porque el cuadrado de un binomio tiene el cuadrado del primero, el primero se vuelve a repetir acá, y luego no se repite en la tercera parte. Fíjense en la ecuación de la parábola. El cuadrado del primero, acá se repite de nuevo el primero, y acá el primero no está. O sea que el formato que tiene esto, salvando los valores, es la misma. O digamos que es igual. Entonces la idea es forzar a que esto que está acá se asemeje al cuadrado de un binomio. Donde obviamente este número podrá ser distinto del A este que está acá. Porque aquí lo único que hicimos fue una experimentación. Ese forzamiento que permite resolver la ecuación de arriba se llama completar el cuadrado. Entonces veamos cómo podemos empezar. Primero y principal, resulta ser que acá A no está, mientras que acá A sí está. Entonces, lo primero que debemos hacer es eliminar A de este lado para por lo menos que el primer término se parezca al cuadrado del binomio. Ahora, ¿cómo hacemos para eliminar A? Es muy simple, dividimos por A y se acabó. Entonces, primer paso, dividiendo por A, toda la ecuación de arriba me queda de la siguiente manera. X al cuadrado más B sobre A por X más C sobre A. Por supuesto, igual a 0. Entonces, aquí ya el primer término lo igualamos. ¿Ven? Bueno, ahora vamos a seguir con el segundo. En el segundo término necesitamos el doble producto. O sea que necesitamos sí o sí tener un número 2. Acá no tenemos ningún número 2. Bueno, cuando un número no existe, lo hacemos aparecer. ¿Cómo? Directamente lo multiplico. Voy a borrar esto un poquito, lo voy a correr un poquitito. Directamente lo multiplico. Pongo un 2 acá arriba. Claro, pero si le meto un 2 de prepo, cambia toda la cuenta. Hasta aquí la cuenta es el polinomio, sigue siendo la cuadrática. Simplemente que la en vez de estar acá adelante está como denominador, nada más. Pero la cuenta sigue siendo la misma. Pero cuando le puse el 2 cambié todo. Para que la cuenta no me cambie, también lo divido por 2. Entonces ahora es como si estuviera multiplicando por 1. Porque multiplico por 2, pero también divido. Y entonces ahora voy a hacer la siguiente conclusión. Voy a decir que el término B sobre 2A viene a ser el segundo término del desarrollo de un monomio. De un binomio. ¿Por qué? Porque si este fuera el segundo término, entonces estos dos son los dos primeros términos del desarrollo del binomio, porque es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. Pero resulta que en el segundo, este está elevado al cuadrado y sumado a todos estos dos términos. Y yo no los tengo, porque acá lo que tengo sumado es C sobre A, eso no es B sobre 2A. Entonces lo hago aparecer. ¿Cómo lo hago aparecer? Sumándolo de prepo. Es decir, voy a hacer X al cuadrado más 2 por B sobre 2A por X más, le voy a sumar B al cuadrado sobre 4A al cuadrado, que sería B sobre 2A todo elevado al cuadrado. Claro, pero cuando hice eso volví a cambiar la cuenta.
porque el término b al cuadrado sobre 4 al cuadrado no existe en la cuenta de arriba. Entonces, para no alterarla, también se lo resto. Y le pongo b al cuadrado sobre 4a al cuadrado, que es como si le hubiera sumado 0. Y por supuesto le tengo que dejar presente el c sobre a, que se no cambió, igual a 0. Entonces, fíjense que aquí, a esta cuenta que está acá arriba, que es la cuadrática, simplemente que en vez de tener el a acá adelante, lo puse acá abajo, es idéntica en número a esta otra que está acá. ¿Por qué? El 2 que le hice aparecer se lo dividí, por lo tanto es como si hubiera multiplicado por 1. Y este término que se le hice aparecer también se lo resté, por lo tanto es como si le hubiera sumado 0. Luego, este término, este otro sin los 2, y este que está acá es la cuenta original. Quiere decir que no ha cambiado nada. Claro, pero resulta... ¿Eh? Están haciendo consulta en el chat, creo. ¿Sí? ¿Sí lo escucho? ¿Lo escucho? Lea en el chat, me refiero a usted. Ah, es que yo no puedo. No puedo porque cuando presento pantalla no puedo ver el chat. Tengo que dejar de presentar pantalla para verlo. Por eso yo les decía la vez pasada, cuando hay una consulta me la tienen que decir por micrófono. Dicen que lo que hizo usted es la demostración de Bhaskara. Sí, es la demostración de Bhaskara. Recuerden que no pueden, si me mandan por chat, yo no lo veo. No tengo cómo. Tengo que dejar de compartir porque no me deja ver el chat. Bueno, llegamos a esta cuenta ahora. Pero ahora fíjense que en esto. Observen que estos tres primeros términos Profe, disculpe, antes que siga. ¿sí? ¿Puedes explicar de vuelta por qué agregó el 4 por a al cuadrado? Eso no me quedó claro. Porque yo... Vamos arriba. Yo tengo este término que es x al cuadrado. Y acá tengo 2 multiplicado por b sobre 2a por x. Si considero que este es el cuadrado del primero y que todo esto es el doble producto del primero por el segundo del desarrollo del binomio, entonces quiere decir que el segundo tiene que ser b sobre 2a. ¿Por qué? 2 veces el primero por el segundo. Pero resulta que en todos estos tres sumando, el segundo no lo tengo. Y lo tengo que tener elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hice? Lo hice aparecer sumándole b al cuadrado sobre 4a al cuadrado. Pero en el momento que le sumé algo que no estaba originalmente, cambié toda la cuenta. Para evitar el cambio, entonces también se lo resto. Que es como si le hubiera sumado 0. ¿Ven? Bien, bien. ¿Quedó eso? Más o menos. Bueno. Entonces ahora, fíjense en esto. El cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Todo eso es un binomio. Entonces, toda esa cuenta la puedo simplificar de la siguiente manera. Como x más b sobre 2a elevado al cuadrado. ¿Ven? Si hago esto al cuadrado, es toda la cuenta que está señalada con azul allá. ¿Ven? ¿Alcanzan a ver? Bueno, entonces, ahora queda nomás poner lo que falta. O sea, restar esto y sumar esto otro. Es decir, le tengo que restar menos b al cuadrado sobre 4a al cuadrado más c sobre a igual a 0. Y ahora, esto que está acá lo voy a pasar para el otro término. Entonces, ahora resolviendo, esto me queda x más b sobre 2a elevado al cuadrado igual a b al cuadrado sobre 4a al cuadrado menos c sobre a. Ahora, este cuadrado lo paso como raíz para el otro lado. Entonces me queda
x más b sobre 2a igual a más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado sobre 4a al cuadrado menos c sobre a. Y ahora tengo una sola x. Todo lo que tengo que hacer es pasar b de este lado y he despejado la x y encontré las raíces. Lo único que vamos a hacer acá es, antes de pasar, vamos a resolver acá adentro. Esto ya es directamente álgebra. Estas cuentas ya las tienen que haber hecho en el cursillo. Voy a sacar primero denominador común acá. Lo voy a hacer acá al lado. Esto me va a quedar igual a más menos la raíz cuadrada. Voy a sacar un denominador común. El denominador común es el más grande, así que pongo 4a al cuadrado. Dividiendo por 4a al cuadrado me queda b al cuadrado menos. Ahora, si divido por 4a, me va a quedar 4a directamente, por lo tanto me va a quedar menos 4a por c. Y por último, el 4a al cuadrado lo vamos a sacar afuera de la raíz y me va a quedar igual a más menos, sería la raíz de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Ahora, paso directamente el b sobre 2a para el otro lado y me queda la cuenta definitiva de que x tiene que ser igual a menos b sobre, o sería menos b más menos, la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a unificando los denominadores. Y esta es la fórmula de Bhaskara y que me da las dos raíces eventualmente que si existen o no existen. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo hago para saber en cuál de los tres casos estoy? Bueno, lo que tengo que determinar es el valor de la raíz, porque si resulta ser que b al cuadrado menos 4ac es positivo, acá va a tener que haber dos valores de la raíz. Pero si esto llegara a ser igual a 0, va a haber una sola raíz, que es menos b sobre 2a. Y si esto llegara a ser negativo, la raíz sería compleja y no tendría ningún valor real para calcular. Es decir que todo va a depender de cómo es el término b al cuadrado menos 4ac. Acá se dan tres casos. Al término b al cuadrado menos 4a por c se lo llama el discriminante. El discriminante puede ser positivo, o sea, caso 1, primero. O sea, b al cuadrado menos 4a por c puede ser mayor que 0. Entonces existen dos raíces. Ponemos así. Hay dos raíces que serían las que nosotros habíamos llamado allá arriba, x sub 1, x sub 2. En el caso de que b al cuadrado menos 4a por c sea igual a 0, entonces solamente hay una raíz, que es la que habíamos llamado x sub 3. O sea, la raíz x sub 3. Y en el caso en que el discriminante sea negativo, menor que 0, entonces no hay raíz real. Sin raíz real. Por lo tanto, cuando estamos en este caso, x1, x2, acá tenemos b al cuadrado menos 4a por c mayor que 0. Cuando estamos en este caso, o sea, solo x3, ahí está tocando, ¿no? Yo lo hice un poco separado, pero está tocando. B al cuadrado menos 4a por c igual a 0. Y en el último caso, no tocaría. Ahí tendríamos b al cuadrado menos 4a por c menor que 0. Este sería caso dos raíces reales, caso de una raíz o caso de sin raíces. Este, como decimos, se llaman dos raíces reales. Este tiene un nombre. La raíz en realidad es una sola, pero se dice que existe una raíz doble. Eso es lo que se dice. Después vamos a ver por qué, cuál es la causa por la cual se dice eso. O sea, raíz hay una, nada más. Existe una sola. Pero se le llama también caso raíz doble.
Mientras que este otro sería el caso sin raíces reales, que también se le llama el caso de las raíces complejas conjugadas. Entonces, discriminante mayor que 0, 2 raíces reales. Discriminante igual a 0, una raíz doble. Discriminante menor que 0, raíces complejas conjugadas. Y ahí estaría la justificación de las 3 formas diferentes que tendrían las gráficas. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Esto me soluciona muchas problemáticas de la secundaria. Bueno, ¿Cómo sería eso de raíces conjugadas? se le llama, por empezar, son raíces complejas, porque hay una raíz negativa. Está claro eso, ¿no? ¿Cómo? No entendí. Cuando el discriminante es menor que 0, la raíz es negativa. Perdón, no raíz negativa, raíz de un número negativo. Entonces, la raíz es compleja. Imaginaria. Sí, lo vimos en álgebra. Bueno, entonces, cuando yo tengo la raíz de un número negativo, la raíz es compleja. Se le llama, o sea, fíjense, ¿cuál es el cálculo del discriminante? Es más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c. Si supongo que todo este número es negativo, la raíz va a ser compleja, pero son 2 raíces. Una con más, otra con menos. O sea, tengo que calcular 2 raíces complejas. No las voy a calcular porque ya me está diciendo de que no está cortando el eje. ¿Para qué me voy a poner a calcular si total no tengo ningún valor que me vaya a satisfacer la ecuación? Pero si yo lo quisiera calcular porque se me ocurre calcularlo y quiero sacar el número complejo ese, por sacarlo nada más, porque no me representa físicamente nada geométricamente en la curva. Pero si lo quiero sacar, tendría que sacar 2 valores complejos. Uno para más, uno para menos. Dado los valores que toman ambos números complejos, toman unos valores que están relacionados entre sí y esos valores se los llama conjugados. O sea, son por los números complejos que se adquieren. Esa es la razón por la cual se llama conjugado, por los números que toma la raíz calculada. ¿Está claro? Sí, una duda. ¿En algún momento vamos a calcular esta clase de raíces? No. Eso, raíces complejas, no creo que ustedes en su carrera calculen alguna vez. Sinceramente no. No, porque no hay nada que represente físicamente. O sea, cuando cuidado, raíces reales sí. Pero calcular raíces complejas no creo. La carrera de ustedes no creo. Fueran electrónicos, esas cosas sí, pero sistema no. Que yo sepa, en ningún lado. Por eso cuando se enfrenten con un discriminante negativo, directamente el cálculo lo obvian. ¿Para qué van a seguir adelante? Simplemente aclaran. No hay, es más, ni siquiera hay que decir que son raíces complejas conjugadas. Con decir no hay raíces reales, ya se sabe automáticamente que son complejas conjugadas. Directamente obvian el cálculo y se acabó. Aclaran que no hay raíces reales y listo. Eso es todo. Bueno. Y con esto, de nuevo, terminaríamos todo lo que es la parte de cuadrática. Pero ahora viene el tema de la cúbica. Entonces ahora se complica en el tema de la cúbica porque ahora ya aparecen muchos más gráficas y ya complica mucho el tratamiento. Entonces, para poder facilitar el ver cómo son las gráficas de la cúbica, lo que vamos a hacer es un nuevo tratamiento y ver ahora, de nuevo en la cuadrática, que es más fácil, ver tanto este caso como este otro, no mirarlo directamente de la resolución del Bhaskara como hemos hecho, sino verlo con otro concepto. O sea,
usar otras deducciones que nos van a dar de nuevo las mismas conclusiones que sacamos acá. Pero esas nuevas deducciones van a ser útiles para después ver en la cúbica, la cuarta y todas las que siguen. O sea, vamos a volver a ver todo lo que dice Bhaskara, pero ahora usando otro concepto. Y de paso se va a justificar el por qué se llama raíz doble esto que está acá. Lo que vamos a ver ahora es un tema que se llama el factoreo. Lo vamos a ver, en realidad en la cuadrática no sería necesario porque tenemos el Bhaskara. El Bhaskara sustituye al cálculo del factoreo, así que no hace falta usarlo en la cuadrática. De hecho, es más fácil usar el Bhaskara en la cuadrática que verlo por el lado del factoreo, pero es más práctico interpretar el factoreo en la cuadrática para después trasladarlo a la cúbica, porque si no se hace el lío del otro lado. Entonces, factoreo. ¿Qué es lo que significa? ¡Ay, qué bonito! Acábenla con el micrófono. Che, escuchen. Los micrófonos, por favor, silencien. Bueno, ahí tenemos el caso del factoreo. Factoreo significa escribir la cuadrática no en función de A, B y C, sino de sus raíces. Hay una cuenta que no la vamos a demostrar, pero que siempre ocurre lo mismo, que es la siguiente. Vamos a suponer que yo tengo la siguiente función, igual a ax al cuadrado más b por x más c, y que esta tiene dos raíces reales. Estamos en el caso 1, o sea, existen x1 y x2. Después vemos qué pasa cuando hay una sola y qué pasa cuando son conjugadas. Por el momento veamos qué pasa cuando hay dos. Entonces vamos a hacer la siguiente cuenta. Si nosotros dividimos polinómicamente ax al cuadrado más b por x más c, como si fuera un Ruffini, lo dividimos de el siguiente término, x menos una de las dos raíces, por ejemplo x1, puede ser x1, x2, cualquiera de las dos, x menos x1, el resultado siempre es a por x menos la otra raíz con resto igual a 0. Eso es una cuenta que así, no la vamos a demostrar, para demostrarla lo que habría que hacer, hacer la cuenta. Perdón, profe, ¿puede volver a explicar eso? Supongamos entonces que mi función cuadrática tiene dos raíces reales. Después vemos qué pasa con los otros casos. Por el momento estamos en el caso de dos raíces reales. Tomo la función cuadrática y la divido de esta expresión. X menos una de las raíces. Como existen dos, la divido por una. Aquí la dividí por x1, pero lo hubiera podido dividir por x2, eso no importa. Cualquiera de las dos. Fíjese que dado A, B y C y el valor de x1, supuesto conocido, que lo calculé por Bhaskara o por lo que sea, entonces el resultado siempre es A por x menos la otra raíz con resto igual a 0. Eso lo puedo hacer por Ruffini tranquilamente. Esa cuenta siempre ocurre. Ahora, si eso siempre ocurre, entonces... Profe, ¿sí? lo que explica es Ruffini y el teorema de Bernoulli, el primer caso de factorización. No lo escucho bien, en todo caso páselo al chat y que otro con el micrófono me lo... Porque no la escucho. La escucho toda entrecortada. Están preguntando, profe, si no es la división polinómica. ¿Cómo si no es la división polinómica? La pregunta es, ¿no es la división polinómica? No, es, también pregunto. es la división polinómica. Agustino Samaja pregunta si es ese el primer caso de factoreo, Ruffini teorema del resto. No.
No es este. Es otra cosa. Estoy haciendo la división nada más. No es el caso este. Ese lo vemos enseguida, ese es otro caso. Yo estoy haciendo la división de polinomios. Esto dividido esto. Esta cuenta siempre es cierta. Bueno, pero entonces, si la cuenta es cierta, por la regla de la división, debe darse que si hago el cociente multiplicado por el dividendo y le sumo el resto, me tiene que dar el numerador. Como el resto vale 0, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que ax al cuadrado más b por x más c va a ser igual a a por x menos x1 por x menos x2. Fíjense, acá la cuadrática está escrita en función de a, b y c. Acá está escrita en función de a y sus raíces. ¿Ven? Esta expresión que está acá se le llama el factoreo. O sea, ahí está la cuadrática factoreada en función de sus raíces. ¿Ven? Bueno, pero ese es el caso de que existan dos. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que estamos en el caso de una sola raíz. O sea, yo tengo de nuevo y igual a x al cuadrado más bx más c, pero ahora estoy en el caso de que existe solo x sub 3. O sea, la raíz única. Estaríamos en el caso de discriminante nulo. ¿Qué pasa si de nuevo hago la cuenta? O sea, tomo el nuevo polinomio ahora que va a tener, ya no va a ser el anterior, va a tener uno que tenga una sola. Entonces voy a hacer a por x al cuadrado más b por x más c dividido de nuevo por lo mismo. O sea, x, pero ahora menos la única raíz que tiene. La cuenta acá invariablemente va a ser a multiplicada ahora por la misma, o sea, se le va a repetir la raíz. Y el resto va a volver a ser igual a 0. O sea, que cuando divido la cuadrática, cuando estoy en el caso de las dos raíces y divido la cuadrática por una de ellas, el resultado es la otra. A por la otra. Mientras que cuando ahí estamos en el caso de una sola raíz, cuando hago la división, en el resultado se repite la misma que estoy dividiendo. Bueno, pero entonces de nuevo, por la regla de la división, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Que a por x al cuadrado más b por x más c va a ser igual a a por x menos x3 por x menos x3. Fíjense que ahora en el factoreo la raíz aparece dos veces. Por eso se le llama una raíz doble. Porque factoreada aparece dos veces. ¿Ven? Pero ahora, dado que x menos x3 es la misma cosa, a esto lo puedo escribir como a por x menos x3 elevado al cuadrado. Y aquí estoy en el segundo caso de factoreo, es decir, que cuando la cuadrática tiene una raíz doble, entonces la cuadrática se puede escribir como el cuadrado del binomio. ¿Ven? Profe, Sí. acá un chico pregunta, dice, ¿alguien le puede preguntar por favor al profe si tiene la modalidad académica donde figuran los temas que se ven en cada unidad? Porque lo que subió en autogestión es solo las condiciones de regularidad y promoción. No tiene micrófono. Pero, ¿no está el programa? No. Ah, bueno, No vamos a hacer una tenemos cosa. aula virtual. No, vamos a hacer una cosa, yo no lo tengo acá en la computadora esta, no lo tengo, o sea, la modalidad está, ¿no es cierto? O sea, hay un documento con la modalidad. No, parcial solamente y las todo. condiciones de promoción están. Ah, bueno, está bien. Bueno, estaría faltando el programa. Bueno, escúcheme una cosa, yo no lo tengo acá, en la máquina esta.
Después, lo que voy a hacer cuando tenga la otra máquina, que lo está en la otra, porque si no lo tengo que pedir que me lo manden por correo, pero yo lo tengo en la otra máquina. Cuando después prenda la otra máquina, lo voy a subir a autogestión. Genial, profe, genial. Después al final de la clase le puedo hacer una consulta. El profe manda PDFs y no tenemos clase, ¿vio? No entiendo. Con el otro profe estamos teniendo clase, o sea, no tenemos clase en Zoom, me refiero. Ah. Solamente sube PDFs y está hablando bueno. de límites y qué sé yo, y no entiendo nada. Después lo vemos, sí, no hay problema. Terminamos acá y yo no tengo problema. De cualquier manera, entonces está claro, ¿no? Después, no me lo pidan enseguida, no lo voy a poder hacer enseguida, pues lo tengo en la otra máquina. Pero apenas lo tenga, lo meto en autogestión. Lo voy a meter como un PDF directamente. Es como medio difícil, profe, estudiar esta materia, porque los lunes tendríamos con el otro profe que da teórico y él no nos da clases. ¿Qué teórico? Práctico. No, práctico. Práctico. Sí, práctico, perdón. Sí, está bien. Bueno, ¿y qué quiere que le haga? No, le pasa. No, pero le decimos. Sí, no, está bien, pero yo no le Claro, puedo... lo que explica ese profesor que se lo hace por ahí muy difícil entender ciertos conceptos. Bueno, por que eso no tenemos teórico, que el otro profesor no lo Claro, no lo ponemos en práctica. Pero es que no, el otro no les va a dar teórico, les va a dar los ejercicios directamente. No, bueno. Pero nos explica cómo hacerlo. Profe. Bueno, yo se lo... A ver, vamos a hacer una cosa. Yo se los puedo explicar al final de la Sí lo clase. explicó. O sea, mandó un PDF explicándolos. Sí, no, lo que pasa es que no se lo da por Zoom. Yo lamentablemente no le puedo hacer nada. No es lo mismo por Zoom que una explicación. Bueno, está bien, pero no me lo planteen. Está bien, pero no me lo planteen a mí porque yo no le puedo hacer nada. No, profe, por ahí lo que queremos es comentarles que justamente el teórico usted lo explica, el profe el práctico no estamos teniendo clases virtuales, manda mando PDF con ejercicios de continuidad, con ejercicios de límite, que todavía nosotros ni siquiera lo vimos en el teórico. Lo que pasa es que para pasar a eso sí, yo tengo que dar toda la parte de funciones. Además, recién con límite tengo que dar primero toda esta parte que está faltando. Terminar el factoreo. Después tengo que dar, ya esta clase ya no, pero después viene todo lo que es la cuadrática, la cúbica y la de cuarto grado, y entonces vienen las funciones racionales. Ahí recién se empieza a hablar de límite. Luego vienen las funciones trascendentes, que sigue todo el tema de los límites, y recién todo eso para poder entrar en límite. Yo podría directamente no hacer nada de esto, entrar directamente en límite. Yo les puedo asegurar que nadie entiende absolutamente nada, porque si entro en límite directamente, escúchenme, tienen problema para hacer una división de polinomios, me voy a poner a hablar de límite. No. Claro, tendríamos que planteárselo al otro profe esto, de que nos aguante un poco. A ver, yo para poder ir de la mano del otro, o sea, ir al mismo ritmo que va el otro, les vuelvo a repetir, no le puedo dar nada de esto, tengo que entrar con límite directamente. Pero no importa cuánto Zoom tenga, no van a entender absolutamente nada. Eso es así de simple. Igual, profe, lo que te queríamos decir es que no es que vos vayas de la mano con él, sino que él vaya de la mano con usted. Claro, porque el que va bien acá en realidad es usted, porque usted está dando funciones, que es lo que necesitamos para entender límite antes. No, pero más vale, pero es que además, cuando veamos las funciones racionales, o sea, los cocientes de polinomio, se acabó porque ahí empiezan los límites, y ahí si no hay un manejo de estos temas que estamos viendo acá de polinomios y de gráficas, no va a haber forma de entenderlo a eso, salvo que tenga algún concepto previo que ya lo hayan visto en el secundario, qué sé yo, entonces es distinto. Pero yo estoy seguro que puede haber 2 o 3 nomás que lo hayan visto. Entonces yo esto lo tengo que dar sí o sí. No hay forma eso está perfecto, profe, eso está recontra bien lo que está haciendo usted. Lo que nosotros por ahí planteamos es que está bien, se lo tenemos que plantear al profe del práctico. Mire, lo que se puede hacer, lo que se puede hacer es una cosa. Yo termino con el tema y después de algunos, por lo menos, qué sé yo, algunas orientaciones de los PDF que le han mandado que les pueda dar. No le voy a poder hacer todos los ejercicios, porque si no vamos a tener que estar hasta las 10 de la noche, pero algo le puedo hacer. No, profe,
Profe, no es eso lo que, no, me parece que no están entendiendo. Lo que es que lo que nosotros le tratamos de decir es que el profe de práctico trate de mandar ejercicios de esto, lo que estamos viendo Pero con es que usted. yo no se lo puedo decir. Listo. Listo. Ese es el Porque, tema, digamos, porque el es otro como me que va a él decir, está el otro me adelantando va a decir, temas. ¿y qué? Pero el otro me va a decir, no, yo soy el profe soy yo. No. Sí, entiendo su posición, profe, sino que ese es nuestro planteo. Es como que él está adelantando temas y usted va más atrasado. Es como que... Nosotros ni vimos esas cosas. Claro, por eso. Lo que él manda. O sea, no, digamos... Encima nos explica. Sí, o sea, digamos, no es es como que van discontinuados, él va muy adelantado, no nos ha puesto ejercicios de esto de funciones y no respeta, como quien dice, van mal en su línea de tiempo, usted va todavía con funciones y él ya se pasó a límites. Entonces no lo podemos ver nosotros a eso porque todavía... Sí, pero yo no puedo pasar al límite, porque si no, si Claro, yo paso pero, al límite... profe, a lo que vamos... no, entiendo. También les quiero El decir profe está muy cerrado, porque yo había hablado con él, y él dijo, yo no le voy a dar práctico, pero no por Zoom, sino le voy a subir en autogestión ejercicios desarrollados paso a paso para que lo entiendan. Eso yo lo sé porque yo lo pueden formar un grupo de WhatsApp y cualquier duda me consultan por ahí. Lo que me está diciendo lo sé perfectamente porque yo también lo leí, eso que puse en autogestión. Y bueno, eso como que por ahí tenemos consulta en WhatsApp y por ahí el profesor no responde, es como que lo sentimos como desorientados y... ausente al profe. Yo lo que puedo hacer, le vuelvo a repetir, apenas termine la clase, si hay algunos problemas, tratar de ver aunque más no sea los más elementales, como para tener una orientación de los límites, o de lo que les está dando. No, porque me parece que en lo correcto está usted y para mí lo que está faltando acá es la parte práctica de esto de funciones. Es como que yo no sé si entre ustedes dos, que son los profes, tienen contacto y coordinan lo que nos van enseñando. Eso es por ahí lo que vemos una falta de... Es lo que yo le estoy diciendo. Si yo le dijera algo, él me va a decir, el profesor soy yo sé lo que hago. No sé si me explico. Bueno, sí, deberíamos ir con la clase, porque me parece que estamos perdiendo tiempo en discutir algo que tenemos que hablar con el otro profe, no con él. Es que yo no sé ese es el tema. Yo lo más que puedo hacer es darles una mano, pero no lo puedo solucionar. Es más, incluso cuando estábamos en la presencialidad, el único contacto que tenía con él era cuando cruzaba por los pasillos, porque él jamás habló, no es como con los otros profes que uno puede hablar con los otros cursos que yo tengo. Pero... Bueno, está claro, continuemos y lo hablamos con el otro profe a ver que les dé algunos ejercicios. Que nos dé ejercicio de esto, porque si no, estamos perdidos en el práctico y el práctico no nos está ayudando a entender el teórico. Bueno, de cualquier manera, entonces, como decíamos, cuando estoy hablando de una única raíz, entonces se repite en la división y entonces se genera el segundo caso de factoreo, que sería el del cuadro del binomio. Ahora, el tercer caso no tiene factoreo, porque al no haber una raíz real, entonces yo no puedo armar un esquema como este, porque voy a poner x menos qué, si no existe la raíz real. Entonces no puedo hacer división. Por lo tanto, en el caso del discriminante negativo, directamente la cuadrática no se factorea, queda como está, como ax al cuadrado más bx más c. Bueno, esto en realidad, le vuelvo a repetir, no es práctico en la cuadrática, porque no se va a poner a hacer estas divisiones polinómicas, es más bien para el Bhaskara anda suficientemente bien. Pero para entender después la de grado tercero o cuarto, cómo son las distintas gráficas que hay, esto nos vamos a apoyar en el factoreo y no en el Bhaskara de la de tercero, cuarto, quinto y todo eso, porque no tiene sentido. O sea, vamos a ver el factoreo. Eso lo vamos a hacer después, entonces, con las otras. Y bueno, hay un caso más de factoreo, como les digo, cuando la cuadrática tiene dos raíces, una raíz múltiple, o sea, una raíz doble en este caso,
Entonces el factoreo es el cuadrado del binomio, que es el segundo caso de factoreo, que es distinto del otro caso, que creo que es el cuarto, que es la diferencia de cuadrados. Si yo tengo la siguiente función, igual a x al cuadrado, y la voy a poner así. Voy a poner acá menos c. Ese caso, ahí es una... Fíjense en que, primero, el b no está. O sea, estamos en caso b igual a 0. Pero sí tenemos una ordenada al origen. Este caso se puede factorear como el cuarto caso, o sea, como la diferencia de cuadrado. La forma de factorearla es la siguiente. Se puede hacer sin hacer la división. Se hace así. Primero se saca el a. Entonces voy a poner que i va a ser igual a x al cuadrado menos c sobre a. O sea, simplemente se divide por a. Eso es igual que el caso anterior. Y ahora esto se puede factorear de la siguiente manera. X menos la raíz de c sobre a por x, voy a correr, más la raíz de c sobre a. Este es el factoreo de una expresión como la de arriba. Y esto se llama la diferencia de cuadrados. ¿Ven? Que no es lo mismo que el cuadrado del binomio. O sea, el cuadrado del binomio se da en un polinomio completo cuando hay raíces dobles. Mientras que la diferencia de cuadrados se da cuando no existe b y c es negativo. En el caso de que c sea positivo, las raíces son complejas y no se puede factorear. No sé si quedó claro. Esto lo digo porque hace un rato preguntaban sobre los casos de factoreo. Queda ver el caso en que no hay raíces, profe. Es cuando el polinomio es así. Cuando yo tengo igual a por x al cuadrado más c, ahí no hay raíces. Ahí no hay raíces. Porque fíjense, si hiciera el Bhaskara, dado que b no está presente, cuando hago el Bhaskara, ¿qué va a pasar? Las supuestas raíces de x1, x2 van a tener que ser iguales. A menos b, claro, pero eso vale 0. Lo voy a poner. Más menos la raíz cuadrada. ¿De quién? De b al cuadrado. Claro, pero vale 0. ¿Menos quién? 4a por c. Claro, pero a y c son positivos. Con el menos de la cuenta me queda menos 4a por c sobre 2a. Y resulta que entonces ahora esto es menor que 0. Y entonces no tengo raíces. ¿Ven? En cambio, si c fuera negativo, entonces sí, porque esto me cambia la cuenta. Y esto se me hace más y ahora hay dos raíces. Por lo tanto, una de las raíces va a ser la raíz positiva, la otra la raíz negativa, porque el término menos b no existe, porque el b no está. Por eso se genera la diferencia de cuadrado. ¿Ven? Son también raíces reales. Claro, cuando uno de los dos es negativo, ya sea c o... Aquí yo puse c negativo y a positivo. Recuerden, o es a positivo y c negativo, o a negativo y c positivo, la cuadrática es la misma. Ahí se generan dos raíces reales, pero si ambos son positivos, no. Va a dar raíces complejas. O sea, solamente da la diferencia de cuadrado cuando b no existe y c es negativo. O bien c es positivo y a es negativo, que sería lo mismo. ¿Estamos? Bueno, con esto terminaríamos y ya después la clase que viene sí ya vemos la cuadrática, la cúbica, la cuarta, más o menos cómo son los formatos de las funciones y después ya veríamos las racionales y ahí ya empiezan los límites. No Profe, los disculpe. Sí. Se me cortó el internet, o sea, por
como cuando explicó esta parte, ¿la puede volver a explicar o sea, si no tiene problema? Cuando la cuadrática está completa, cuando la cuadrática está completa, o sea, está en el A, el B y el C, no importa los signos que tenga, se supone que tenga que tener raíces reales, ¿no? O sea, que no sea el caso complejo. Está en el A, el B y el C, pero hay una sola raíz, entonces el factoreo es el cuadrado del binomio. En el caso de que B no exista y uno de los dos, ya sea A o C, sean negativos, es el otro caso de factoreo, que es la diferencia de cuadrados. Pero si A y C llegan a ser ambos positivos, no hay factoreo porque ahí estaríamos en el caso de las raíces complejas. O sea, el factoreo se da solo en el caso de que C sea negativo y A positivo, o al revés, A negativo y C positivo. Y entonces, cuando B no existe y hay un cambio de signo entre A y C, se da el caso de factoreo de diferencia de cuadrados. Cuando están presentes los tres, A, B y C, y la raíz doble, se da el caso del cuadrado del binomio. Los demás son factoreos comunes. Ok, muchas gracias. Solamente eso se me acordó. Gracias. Bueno, y con esto habríamos terminado. Así que por eso si llega a haber una pregunta con respecto a los límites, a los ejercicios o de algo que quieran ver de allá. No, profe, si puede, usted no nos puede hacer unos ejercicios, digamos, preparar para la próxima clase unos ejercicios de todo esto que dio. Sí, pero van a ser ejercicios de que hagan gráficos, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Bueno. Gracias. Pero escúcheme, atienda. Yo le voy a dar así, porque no voy a tener tiempo. El problema es que el fin de semana no voy a tener las máquinas conmigo. Así que lo que voy a hacer es, yo les voy a pasar unos ejercicios. Pero se los voy a tener que pasar sin resolución. La resolución me las preguntan después. Ok, profe, sí. Porque si no, no voy a tener... Claro, la próxima clase, porque si no, no voy a tener tiempo. Sí, no hay problema, profe, cuando usted pueda. No, yo hacer los ejercicios rápido, les digo, hagan esto, hagan lo otro, hagan lo demás allá, pero no, si me pongo a hacer las soluciones y armar el PDF con las soluciones, chao, se me fue todo. Entonces le voy a levantar un PDF después con las cosas. Bueno, ¿Estamos? muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buen fin de. Bueno, y no quedaría más nada entonces, ¿eh? Terminamos acá. Bueno, profe, gracias. Muchas gracias por la clase. Hasta luego. Que tenga buen fin de. Adiós, profe. gracias. Buen fin de. Buen fin de todo. Profe, buen fin de. Chao, profe, buen fin de. Hasta luego.